Hola a todos y bienvenidos a Ecos de la Comuna 13, historias de una herida abierta. Soy Andrés Serrano, estudiante del Colegio Tandem, y hoy vamos a hablar de un tema fuerte y complicado, pero que todavía resuena en Medellín y en Colombia: la Operación Orión. Este fue un operativo militar realizado entre el 16 y el 17 de octubre de 2002, que dejó una marca en la Comuna 13 y en la historia del país. La Comuna 13, en ese entonces, era considerada uno de los lugares más peligrosos de Colombia, entre los años 90 y principios de los 2000. Esta zona estaba controlada por grupos armados ilegales, tales como la guerrilla. La vida cotidiana estaba marcada por la violencia y el miedo, y Medellín tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Esta situación tan extrema llevó a que el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidiera intervenir con una operación militar de gran escala. Hoy en día, la Comuna 13 es un lugar completamente diferente. Este lugar, que antes estaba en guerra, se ha transformado en un espacio cultural y turístico. Los visitantes llegan para ver sus murales, sus escaleras mecánicas y para escuchar las historias de la comunidad. Es difícil imaginar que estas calles alguna vez estuvieron llenas de violencia. Pero, ¿cómo fue que pasamos de una época de conflicto a esta nueva cara que vemos hoy? ¿Qué fue exactamente lo que pasó en la Operación Orión y qué impacto tuvo? Vamos a explorar esta historia y las cicatrices que aún perduran. Para entender la Operación Orión, primero tenemos que entender cómo era la Comuna 13 antes de que llegaran las fuerzas militares. Durante los años 90 y principios de los 2000, la Comuna 13 era un territorio donde la presencia de guerrillas y paramilitares era tan fuerte que las autoridades locales no podían entrar. Las pandillas y los grupos armados ilegales controlaban la vida de la comunidad y creaban un ambiente de constante inseguridad y violencia. En el año 2001, según la alcaldía de Medellín, la tasa de homicidios en la ciudad era de 179 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En medio de esta situación, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió lanzar la Operación Orión, con el objetivo de retomar el control del territorio y eliminar la influencia de estos grupos armados. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Según testimonios de líderes comunitarios, la Comuna 13 era un lugar donde la población civil también estaba atrapada entre los bandos. Guerrillas como las FARC y el ELN, paramilitares y pandillas controlaban sectores enteros de los barrios, dejando a las personas comunes sin opciones ni seguridad. Este contexto nos ayuda a entender por qué las autoridades consideraron necesaria la intervención militar, pero también por qué esta decisión generó tanta controversia. La Operación Orión fue un operativo militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la Comuna 13 y Medellín. Más de 1.500 efectivos del ejército, la policía y agentes de inteligencia fueron desplegados para recuperar el control del territorio, que había sido tomado por grupos armados ilegales. La operación no solo involucró tecnología y tácticas militares avanzadas, sino también una intensa estrategia de combate urbano. Según informes de derechos humanos, además de los efectivos oficiales, hubo un papel clave de grupos paramilitares, quienes colaboraron en la identificación de supuestos insurgentes. Esta intervención desató una serie de enfrentamientos entre los militares, los grupos armados ilegales y, lamentablemente, la población civil. Para los habitantes, estos días fueron un infierno. Las familias intentaban resguardarse en sus casas mientras los sonidos de balas y explosiones se escuchaban día y noche. Yo soy Marta Cecilia Rugeles, habitante de la Comuna 13, más de 20 años. Viví, padecí y estuve presente cuando fue la incursión militar llamada Operación Orión y otras que se mencionaron por esos mismos meses. Soy defensora de derechos humanos
de la Comuna 13, desde la promoción, la prevención y la protección de los derechos, aunque la protección es más del Estado, pero nosotros como defensores del territorio también hacemos un tema de defensa de derechos humanos porque nos interesa y no quisiéramos que se sigan presentando este tipo de vulneraciones de derechos a los habitantes. Desde su punto de vista, ¿qué fue lo que allí sucedió? Bueno, la Comuna 13 en ese momento tenía una presencia muy fuerte de guerrillas. El relato de Marta refleja lo que vivieron cientos de personas. Según datos de la Corporación Jurídica de Libertad, en solo 3 días se registraron más de 80 muertos. De estos, muchos se atribuyen a enfrentamientos directos entre las Fuerzas Armadas y los grupos armados ilegales. Sin embargo, hubo denuncias de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Por ejemplo, uno de los puntos más controversiales de la Operación Orión fue el papel de la escombrera, una fosa común donde se presume que están enterradas decenas de víctimas. Según el colectivo de mujeres Caminando por la Verdad, liderado por Luz Helena Galeano, este lugar representa una de las mayores deudas del Estado con las víctimas. Mi nombre es Luz Helena Galeano, víctima de desaparición forzada de la Comuna 13, y hago parte del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que nuestro trabajo ha sido el tema de la denuncia. Hoy día 16 años de impunidad por más de 23 operaciones militares que ocurrieron en la Comuna 13. Nos hemos enfatizado mucho en el tema de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Y en última instancia, pues la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos. Que es muy importante para nosotros. ¿Por qué se identifica como víctima? Cuénteme un poco cómo fue su caso, qué sucedió. Bueno, yo soy víctima de desaparición forzada por mi esposo Luis Javier Laverde Salazar, porque fue en la Comuna 13 y fue posterior pues a la Operación Orión. Fue el 9 de diciembre del año 2008. Además de las desapariciones, hubo miles de personas desplazadas. Muchas familias huyeron de la Comuna 13 para evitar ser víctimas del fuego cruzado o de las represalias de los grupos armados. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 110.000 personas fueron desplazadas durante y después de la operación, lo que dejó a la comunidad completamente fragmentada. El impacto emocional en los niños y jóvenes fue inmenso. Muchos de ellos crecieron rodeados de violencia, y la Operación Orión, en vez de traerles alivio, les dejó cicatrices emocionales que aún persisten. La educación, la salud y el acceso a servicios básicos se vieron interrumpidos durante semanas. Por otro lado, las autoridades argumentan que la operación era necesaria para garantizar la seguridad. Según el entonces alcalde Luis Pérez, sin la Operación Orión, la Comuna 13 nunca había podido iniciar su transformación. En palabras de Pérez, la Comuna 13 era un lugar donde ni siquiera las autoridades podían ingresar. Hoy, gracias a Orión, es un símbolo de cultura y turismo. Sin embargo, este argumento no ha sido suficiente para las víctimas que, 22 años después, siguen buscando respuestas. La Operación Orión, si bien cumplió su objetivo de retomar el control del territorio, dejó un vacío de justicia y un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones del Estado. Muy buenos días, gracias por tener en cuenta al colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad. Como yo ya lo decía el compañero, mi nombre es Margarita Restrepo y pertenezco a dicho colectivo. Doña Margarita, quiero hacerle una pregunta puntual. Hemos escuchado múltiples versiones sobre lo que ocurrió ese 16 y 17 de octubre del 2002. Pero ¿cuál es la versión de ustedes, los familiares de las víctimas? ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió en el marco de la Operación Orión que se extendió hasta diciembre de ese año? Bueno, lo que verdaderamente pasó, como usted lo acaba de decir,
es el sentir y el dolor de las víctimas que vivimos allá. Una de las cosas que pasó fue que la Comuna 13 fue secuestrada. Yo lo he tomado y lo he señalado siempre como un secuestro porque era una zona donde nadie podía salir ni podía adentrar. Fue algo muy triste, violento, donde solo se veía correr sangre, donde solo se escuchaban los gritos de las madres, de los hijos, de los niños, de la gente. Todo el mundo encerrado en sus A casas. pesar de todo el sufrimiento causado por la Operación Orión, la Comuna 13 ha logrado renacer de una manera impresionante. Hoy, esta comunidad se ha convertido en un símbolo de resiliencia y transformación. Uno de los elementos más visibles de este cambio son los murales y el arte callejero que adornan sus calles. Cada mural cuenta una historia, desde el recuerdo de las víctimas hasta mensajes de esperanza. Las escaleras mecánicas al aire libre, un proyecto que buscó conectar los barrios de difícil acceso. No solo mejoraron la movilidad, sino que también se convirtieron en un icono de progreso y creatividad. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, el turismo en la Comuna 13 ha crecido exponencialmente en la última década. Antes de 2010, casi nadie visitaba la zona por miedo. Hoy, miles de turistas nacionales e internacionales caminan por estas calles para aprender sobre su historia y admirar su arte. En palabras de Luis Pérez, sin la pacificación de la Comuna 13 no estaríamos hablando hoy de un lugar que es punto de convergencia internacional. Es un espacio donde la gente regresa a sus casas y ve a sus hijos crecer con oportunidades que antes no existían. Además del turismo, la cultura ha florecido como una herramienta de reconstrucción social. Colectivos de arte, música y danza han surgido en la comuna, brindando a los jóvenes alternativas al conflicto y al crimen organizado. Proyectos como Casa Colacho no solo forman artistas, sino que también enseñan a la comunidad a convertir el dolor en expresión creativa. En términos de seguridad, las cifras también respaldan este cambio. Según la Alcaldía de Medellín, la tasa de homicidios en la ciudad ha disminuido drásticamente, pasando de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1991 a solo 11 por cada 100.000 habitantes en 2024. Aunque esta reducción no se debe exclusivamente a la Operación Orión, fue un punto de inflexión que permitió al Estado retomar control del territorio. Sin embargo, detrás de estas cifras positivas y proyectos culturales se esconde un alto costo humano. La Operación Orión no solo desmanteló estructuras armadas ilegales, sino que también dejó cicatrices profundas en la comunidad. Según la Corporación Jurídica de Libertad, durante la operación hubo más de 80 muertes confirmadas, pero también se denuncian decenas de desapariciones forzadas. La Escombrera, un lugar que ahora se considera una fosa común, simboliza esta tragedia. Las víctimas y sus familias han exigido excavaciones desde hace años, pero los avances han sido lentos. Las desapariciones no son el único legado oscuro de la Operación Orión. Muchas familias fueron desplazadas forzosamente. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 110.000 personas abandonaron sus hogares en la Comuna 13 entre 2002 y 2003, buscando escapar del fuego cruzado o de las represalias de los grupos armados. Además, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales mancharon la reputación de las Fuerzas Armadas. Según testimonios recogidos por la Corporación Jurídica de Libertad, algunos civiles fueron detenidos arbitrariamente, acusados de colaborar con grupos insurgentes, y luego nunca más se les volvió a ver. El impacto psicológico también ha sido inmenso. Los niños y jóvenes que vivieron la operación crecieron rodeados de violencia, perdiendo amigos, familiares e incluso la confianza en las instituciones del Estado. Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica señala que muchas víctimas han desarrollado traumas que no han sido tratados adecuadamente. Aunque han pasado más de 2 décadas, las heridas siguen abiertas. Las víctimas continúan exigiendo justicia y verdad, mientras luchan por mantener viva la memoria de sus seres queridos. La Operación Orión nos dejó una historia de contrastes. Por un lado, la Comuna 13 se ha transformado en un símbolo de esperanza y resiliencia. Por otro, persisten las cicatrices del dolor y la injusticia que muchas personas han sufrido. El hallazgo reciente de restos de personas desaparecidas en la Escombrera confirma lo que por años denunciaron las familias. La violencia en la Comuna 13 dejó una huella mucho más profunda de lo que el tiempo ha podido borrar. Las excavaciones reanudadas en enero de 2025, lideradas por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, son un avance en la búsqueda de justicia.
pero también un recordatorio de que todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Mientras tanto, la Comuna 13 sigue en transformación. Su arte, su música y sus historias han convertido sus calles en un espacio de resistencia y memoria. Sin embargo, la expansión del turismo ha generado nuevos retos. ¿Hasta qué punto el desarrollo económico puede coexistir con la memoria de quienes sufrieron la violencia? La reciente eliminación de un grafiti en honor a las madres buscadoras de la escombrera reavivó el debate sobre cómo se recuerda el pasado de una ciudad que quiere seguir avanzando. La historia de la Comuna 13 sigue escribiéndose. Lo que pasó aquí no debe olvidarse, porque la memoria es la única garantía de que estos hechos no se repitan. Las víctimas no solo buscan justicia, sino el derecho a ser recordadas. Gracias por escuchar Ecos de la Comuna 13. Soy Andrés Serrano, estudiante del Colegio Tándem, y este fue un episodio dedicado a la memoria, la verdad y la resistencia. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando historias que importan y escuchando las voces de quienes luchan por un mejor mañana.